El oficio confidencial número 812 de la Secretaría de la Defensa Nacional exigió el cese de un alto funcionario de la Agencia Nacional de Aduanas, Juan Carlos Madero Larios. Se trata del exdirector adjunto de Operación Aduanera, el eslabón gubernamental por el cual han cruzado las grandes complicidades del huachicol fiscal en México. La carta fue dirigida al titular del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez Zapata, el hombre clave de la seguridad nacional en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El aparato de inteligencia militar vincula a Madero Larios como el jefe de una red de funcionarios que manipula el sistema de parametrización para extorsionar a agentes aduanales. La misiva pone de relieve que el huachicol fiscal representa una industria multimillonaria, un desfalco de más de 500,000 millones de pesos al Estado mexicano, que fue tolerada al más alto nivel del gobierno López Obradorista. El oficio confidencial no está firmado por un personaje menor. La carta fue signada nada más y nada menos que por el entonces secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, el militar de más alto rango del ejército mexicano. Al final de la carta, Sandoval exige que se realicen las acciones legales procedentes para evitar que evadan la acción de la justicia o quede en la impunidad la actuación de dichos servidores públicos. En las agencias de inteligencia norteamericanas sugieren que este es el personaje que trastoca intereses multimillonarios relacionados a los recientes descubrimientos de huachicol fiscal en Ensenada, Guaymas y Altamira. En los próximos días se conectarán los puntos. El crecimiento descontrolado del huachicol fiscal y la operación con impunidad de grupos paramilitares como la Columna Armada Pedro J. Méndez han hecho de Tamaulipas el paciente cero de la crítica que existe en Washington, de que el gobierno mexicano mantiene una alianza intolerable con los cárteles. Con fecha del 18 de agosto de 2022, el oficio confidencial número 812 de la Secretaría de la Defensa Nacional exigió el cese de un alto funcionario de la Agencia Nacional de Aduanas, Juan Carlos Madero Larios. Se trata del exdirector adjunto de Operación Aduanera, el eslabón gubernamental por el cual han cruzado las grandes complicidades del huachicol fiscal en México. La carta fue dirigida al titular del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez Zapata, el hombre clave de la seguridad nacional en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y un general en retiro acusado de tener vínculos con el fallecido rey del huachicol, Sergio Carmona. El documento señala de manera textual que Juan Carlos Madero Larios, el hombre al centro de la trama, presuntamente recibe recursos de negociaciones con operadores externos de las aduanas de Baja California y Sonora. Asimismo, está señalado de participar en probables actos de corrupción relacionados al contrabando de hidrocarburos. Además, el aparato de inteligencia militar vincula a Madero Larios como el jefe de una red de funcionarios que manipula el sistema de parametrización para extorsionar a agentes aduanales. La misiva pone de relieve que el huachicol fiscal representa una industria multimillonaria, un desfalco de más de 500,000 millones de pesos al Estado mexicano, que fue tolerada al más alto nivel del gobierno López Obradorista. El oficio confidencial no está firmado por un personaje menor. La carta fue signada nada más y nada menos que por el entonces secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, el militar de más alto rango del ejército mexicano. Entre líneas, el general secretario cuestionó a Audomaro Martínez Zapata por haber permitido, ya sea por omisión o por complicidad, el crecimiento exponencial de la estructura presuntamente operada por Madero Larios. En palabras de Sandoval, dicho funcionario debió haber sido cesado por el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, en cumplimiento de la instrucción del presidente de la República, la cual le fue informada el 25 de agosto de 2021, en carta conjunta de la Secretaría de Marina y esta Secretaría. Sin embargo, continúa elaborando en la ANAM como Administración de Operación Aduanera 3. Al final de la carta, Sandoval exige que se realicen las acciones legales procedentes para evitar que evadan la acción de la justicia o quede en la impunidad la actuación de dichos servidores públicos. Casi 3 años después, resulta claro que el general secretario fue ignorado. No solo eso, fuentes cercanas al asunto confirman a Código Magenta que Juan Carlos Madero Larios sigue operando negocios vinculados a las aduanas y se ha convertido en un poderoso actor en la escena política de Tamaulipas. La historia de este personaje, señalado como el gran encubridor gubernamental del huachicol fiscal, se entrelaza con la elección judicial. Madero Larios es parte de la familia política, de quien hoy se asume como la gran favorita del gobierno estatal para tomar el control del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, Tania Contreras López. En octubre de 2021,
Madero Larios contrajo matrimonio con Edith Contreras López, hermana de Tania Contreras López, la exconsejera jurídica del gobierno de Tamaulipas y actual candidata a magistrada regional. Enfrenta serios cuestionamientos por el riesgo que implican sus relaciones familiares para la impartición de justicia en el Estado. Por un lado, Tania Contreras López es cuñada de Madero Larios, a quien el general secretario de la Defensa Nacional exigió remover por acusaciones de corrupción en las aduanas. Por otra parte, Contreras López es prima hermana de Juan José Contreras Castillo, el exalcalde de Hidalgo, Tamaulipas, que gestionó en 2022 la liberación irregular de Octavio Leal Moncada, líder de la columna armada Pedro J. Méndez, cuando la administración de Américo Villarreal tomó el poder. Fue una de las primeras acciones significativas del nuevo gobierno morenista, un gesto que se interpretó como el pago de favores por la movilización que este grupo paramilitar de corte terrorista realizó en la elección de 2022. Apoyar a nuestra presidenta de la República, a la doctora Claudia, y también apoyar a nuestro gobernador, que es víctima de calumnias, que es víctima de ataques, que es víctima de noticias falsas y calumniosas. Contreras López, oriunda de Hidalgo, niega tener vínculos con la columna armada Pedro J. Méndez, una organización que el propio general secretario Luis Crescencio Sandoval describió como un brazo armado del Cártel del Golfo. Sin embargo, lejos de denunciar esta situación, la gestión de Contreras López como consejera jurídica no ofrece ninguna evidencia de que se haya promovido algún recurso legal contra este grupo paramilitar que opera con impunidad, una pléyade de negocios ilegales que van desde el tráfico de migrantes hasta el trasiego de armas e hidrocarburos. Pues a lo mejor Américo fue más inteligente y dijo, no, pues sí, para que me den el voto, yo como que ya los voy a pagar después, nomás con que me den el voto. No, pero nomás somos nosotros mismos, está bien amarrado con varios cárteles, nomás nosotros. Al contrario, la oficina de Contreras López ha funcionado como garante de los acuerdos de normalidad jurídica entre la columna armada Pedro J. Méndez y el gobierno tamaulipeco. Esto, a pesar de que existe una orden de aprehensión federal vigente contra Leal Moncada y 3 miembros de la columna armada por delincuencia organizada en modalidad de secuestro. La orden de aprehensión está vinculada a la participación del grupo paramilitar en la trata de 53 migrantes que mueren asfixiados en un tráiler en San Antonio, Texas. ¿Cuántos recursos legales ha promovido la Consejería Jurídica de Tamaulipas en relación a este caso con implicaciones internacionales? 0. La tolerancia de Contreras López hacia la columna armada raya en una pasividad de colusión. Ante tal situación de corrupción, no nos queda otra cosa más que llevar a cabo la reforma del Poder Judicial. Principalmente nosotros venimos aquí a apoyar la reforma del Poder Judicial, apoyar a nuestra presidenta de la República, a la doctora Claudia. En la elección judicial, Contreras López, candidata a magistrada regional, necesita del poder de movilización de la columna armada para garantizar su posición como presidente del Tribunal de Tamaulipas. Si el grupo de Octavio Leal fue clave en la victoria de Américo Villarreal en 2022 y operó a favor de la candidatura de Claudia Sheinbaum en 2024, no queda la menor duda que hará lo propio con el proyecto de poder jurídico de Tania Contreras López en junio de 2025. Pero los planes de poder del círculo de Contreras López son mucho más ambiciosos. Su esposo, Jorge Luis Veas, es subsecretario de Legalidad de la Secretaría de Gobierno y está operando activamente para sustituir a su jefe, Héctor Joel Villegas, como el segundo a bordo de la administración del gobernador. El plan es que un solo matrimonio controle la posición más importante del Poder Judicial en Tamaulipas y el puesto de mayor relevancia política del gabinete estatal. Tania Contreras López y Jorge Luis Veas están formando su propia quinta columna. En ese sentido, emerge una pregunta. Juan Carlos Madero Larios, el cuñado incómodo de Tania Contreras, ¿está jugando un rol en este proyecto de poder? Las investigaciones federales del gobierno de Claudia Sheinbaum y las agencias de inteligencia norteamericanas sugieren que este es el personaje que trastoca intereses multimillonarios relacionados a los recientes descubrimientos de huachicol fiscal en Ensenada, Guaymas y Altamira. En los próximos días se conectarán los puntos. El crecimiento descontrolado del huachicol fiscal y la operación con impunidad de grupos paramilitares como la columna armada Pedro J. Méndez han hecho de Tamaulipas el paciente cero de la crítica que existe en Washington, de que el gobierno mexicano mantiene una alianza intolerable con los cárteles. ¿Qué ha hecho la oficina de Tania Contreras López en ese sentido? ¿Alguna denuncia contra los grandes capos del huachicol o contra organizaciones acusadas como grupos terroristas? No hay nada.
solo relaciones cercanas con personajes como Juan Carlos Madero Larios, el epicentro de la denuncia por huachicol fiscal que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional desde agosto de 2022. En el caso de Tania Contreras López, solo se escucha el silencio cómplice.